Bienvenidos a Cancha Vino Tinto, un espacio dedicado al balompié nacional, porque nuestro fútbol está primero. Bienvenidos sean todos a Cancha Vino Tinto. Una vez más, hoy iniciamos la segunda temporada. Quien les habla, Omar Ron Cabrera, les da la bienvenida para este lugar de costumbre, nuestro, por supuesto, nuestra cancha, nuestro lugar de confort, de confianza, sobre todo para dialogar un poco de lo que más amamos, que es el deporte rey y específicamente el fútbol venezolano. Le doy la bienvenida. Aquí sí, estamos comenzando, calentando motores, a mi amigo y hermano de la vida, César Gorrín, en Santiago, Chile. ¿Cómo estás, César? Buenas muchachos, ¿cómo están? Por acá todo muy bien, gracias por la oportunidad nuevamente y agradecido por esta chance de hablar de lo que más nos gusta y más nos apasiona, ¿no? Como es el fútbol, tanto nacional y bueno, de vez en cuando por ahí también internacional, pero siempre lo nuestro primero. Sí, el mundo es un balón y también se extiende hasta Sao Paulo, Brasil. Allá se encuentra Christian Hans, un compañero también de la vida y del fútbol. Te mando un fuerte abrazo, Hans. ¿Cómo estás? Tiempo sin hablar contigo. 2026, vuelve el fútbol, episodio 14 de Cancha Vinotinto. Feliz año nuevo y feliz segunda temporada que estamos iniciando. Gracias, Omar. César, un gusto estar con ustedes otra vez. Nada, ansioso porque siento que este 2026 podemos tener unas cosas muy interesantes. Hoy vamos a tener una entrevista también que va a ser muy nutritiva, de una persona bien llegada a nuestro fútbol, que lo conoce bastante bien, alguien que aportó muchísimo y que todavía tiene por aportar. Entonces estamos empezando con el pie derecho, año mundial, año de fútbol en general y nada, año de darle con todo aquí con Cancha Vino Tinto. Así es, Hans. Mucha vigencia, César. Ya Hans lo comentaba, la Copa del Mundo, el repechaje, Copa Libertadores. Bastantes cosas que han pasado en el país y en el mundo. La diáspora nos conecta. Estamos en el mismo continente. De pronto, por ahí vienen los europeos. Jesús Isco, José Vicente, Duarte también. Están pendientes allí, prevenidos. Venezuela, el Clásico Mundial, es todo el deporte. Como tú lo dijiste, César, Cancha Vinotinto es un espacio dedicado al fútbol nacional, pero en esta segunda temporada estaremos un poco, como quien dice, evaluando diversas disciplinas deportivas. Iremos un poco más allá de lo común y de la media. Así que, César, te quiero preguntar, hablando un poco de nuestro invitado del día de hoy, sobre la preparación física en el fútbol. Totalmente fundamental, fundamental en estos tiempos modernos y me atrevería a decir que ya de un tiempo por acá. En otra hora el fútbol tendía a ser un poco más de repente al don que tenía el jugador y a a esa pericia, pero ya de un tiempo para acá es prácticamente físico. Físico, me atrevo a decir que en un 70%, 75%. Y también la parte mental es fundamental. Entonces, en tema físico, el que no está preparado no lleva chance. Sobre todo que es un tema de evolución, Hans, porque no es la misma preparación física de hace 2 décadas atrás. Digamos que anteriormente era una preparación física muy lineal, actualmente es híbrida. Y un preparador físico en la actualidad debe estar relacionado también con conceptos tácticos, técnicos, con estrategia. Es un director técnico más, sin embargo, está abocado a la preparación física del atleta y sobre todo para construir una base fisiológica pertinente. Totalmente, o sea, como tú dices, un técnico más, pero con un enfoque que no va hacia la estrategia de juego, sino la preparación del jugador para que esté en la cancha en las óptimas condiciones. El deporte y no solamente el fútbol ha evolucionado de una forma donde ya todo se conecta. Ahora trabajamos los grupos musculares específicos, según la posición específica, según la condición, el tamaño, la altura, el peso del jugador, absolutamente todo. Y tenemos la capacidad ahora, pues lo que se está haciendo, de hasta poder hacer entrenamientos personalizados para cada uno. En nuestra época, nosotros jugábamos era, salgan a correr. Todos hacemos lo mismo y tú veías al portero haciendo los mismos ejercicios de explosión que hacía el delantero. Una cosa que ahora no Totalmente. existe. Ahora nos estamos especializando más. Y eso también es algo que el fútbol ha traído mucho de otros deportes. Y de el mesurizar un poco, traer los números, las estadísticas al fútbol. Una cosa que, por ejemplo, los americanos lo hacen muy bien con el béisbol desde hace muchísimos años. Donde, por ejemplo, podemos aprovechando que tenemos ese tema que nos trajeron de que ahora, ¿cuál es el deporte que más se vive en Venezuela? Pues, que si el béisbol o el fútbol. Vamos a poner el ejemplo del béisbol.
Hace 20 años atrás empezaron a analizar el estudio de que lo importante no hacer carreras, sino basarse. Y eso hizo que un equipo que casi que estaba último llegara a la Serie Mundial. Exactamente está sucediendo lo mismo en el fútbol ahora. Es entender la posición de cada jugador, entender la individualidad como un grupo y trabajarlas como individuo y como un grupo para que pueda haber una sinergia correcta dentro del campo. Y eso en gran parte no solamente del técnico, sino que viene de la preparación física. Por supuesto, podemos mencionar a varios próceres de la preparación física a nivel mundial. Víctor Frade, con la periodización táctica, Paco Cerulo en Barcelona, con el microciclo estructurado. También hablamos en la actualidad de Pintus, quien estuvo en otra hora con el Real Madrid. Por allí también comenzó con Xavi Alonso, después con Arbeloa. La selección nacional estuvo un preparador físico de múltiples generaciones, Fabián Bazán, por ejemplo, en la época de César Farías. Han existido diversos nombres que han ayudado, potenciado, renovado e impulsado. El profe Paladini, también en la época del Caracas de Chita San Vicente, y es una figura muy importante. Si ustedes quieren sumar algún nombre, también estoy abierto al debate, al intercambio de ideas, pero lo básico hoy es sobre todo darle la ponderación y la importancia a este rol dentro de un staff técnico, César, porque muchas veces no es reconocido o sencillamente sale a destacar en el momento de una lesión. Sí, cuando los jugadores se te caen es problema del preparador físico. Cuando los jugadores están bien es porque son unos superdotados o el entrenador es espectacular. Es como ese trabajo de obrero, por así decirlo, ¿no? Que de repente no eres el que estás en la tapa de la portada de la revista, perdón, pero tu granito de arena es el que contribuye allí para que los jugadores estén bien a la hora del juego como tal. Ahora, Hans, es esta metodología conceptualizada, la que tú has dicho, la cual, ¿qué significa? Es decir, ¿una preparación o una base determinará el estilo de juego del equipo o sencillamente el estilo de juego que implementa el técnico va de la mano con esta preparación? Es que tienen que ir de la mano, pero primero tienes que conocer las piezas. O sea, yo siento que todo basa en las piezas que tienes. Y para ejemplo, podemos tomar el Manchester United de Rubén Amorim. Rubén Amorim es ¿Okay? un técnico con unas ideas maravillosas que al final no pudieron plasmarse porque quería implementar un sistema táctico y un sistema de juego con unas piezas que no encajaban en el mismo. Entonces, si me voy a enfocar, si viene la parte física o viene la parte técnica, no, mi foco es las piezas, saber cómo trabajarlas, cómo estructurarlas y cómo me voy a parar en base a lo que tengo hoy en día. Y de ahí empezar a plantear los escenarios. Obviamente, con el trabajo físico siempre de la mano y con el DT, con el profe, ya ajustando, porque realmente la parte física siempre va a ser igual en cada equipo, es una base principal, y después el técnico lo que va a hacer es ajustar la colocación de las piezas dentro del campo. Pero si me preguntas a mí por dónde empezar, por los jugadores. Por supuesto, César, aquí cuando ya estoy haciendo conexiones con el invitado, está cargándose el cronómetro, está revisando el GPS, la data de los jugadores, y te quiero hacer esa pregunta, la tecnología, la influencia y el impacto de este recurso, de esta herramienta en la actualidad y cómo determina la performance de los jugadores o de los atletas en específico. Muchísimo, muchísimo, porque recuerdo, por ejemplo, en la época de la Vinotinto del profe Richard, que lo tuvimos acá en este espacio, y recuerdo muchísimo que en esa época los jugadores de repente, por falta de desconocimiento, o perdón, por desconocimiento, a la hora de jugar en la altura, en La Paz, decían que si se iban a desmayar, que qué pasaba, que se iban a morir los jugadores, o sea, un sinfín de cosas que afectaban más que todo en la psiquis de estos, ¿no? Y allí es donde entraba también gente como Carlos Saúl Rodríguez, que ayudaron muchísimo a ese cambio, ¿no? Pero actualmente vemos con la tecnología, también obviamente los presupuestos varían muchísimo dependiendo de los equipos, pero estas cámaras hiperbáricas y todo este tipo de cosas que ayudan a desarrollar junto con el intelecto y el conocimiento de las personas indicadas que estén al cargo, ayudan a ese desarrollo del jugador, tanto, bueno, mentalmente como en lo físico, porque a veces, y uno que ha jugado así sea a nivel amateur, en tu caso un poco más profesional, a veces el cerebro te dice algo, pero las piernas no te reaccionan, el físico no te da. Entonces todo va de la mano y es fundamental, 100%. Sí, justamente, Hans, lo que comenta César, sabes que en otrora
las preparaciones físicas, por ejemplo, estaban muy separadas. Lo dije al comenzar la conversación, eran lineales, es decir, por un lado, todo lo que era el salto de vallas, explosividad, dinámica, transferencia, aceleración, cambio de ritmo, y por otro lado era el balón. Ahora, a medida que ha transcurrido el tiempo, se ha avanzado un poco y cada quien se ha transformado de una manera tan abismal que cada preparador físico lo adapta al sistema de juego del técnico. Por eso te hacía la pregunta hace minutos. Revisa las piezas, elaboras un sistema de juego, tienes una filosofía de entrenamiento, una filosofía de juego que no es lo mismo, y también vas incorporando esta preparación física, que ya quedó aquello de una sala de gimnasio, la parte física o un trabajo en cancha diferenciado y luego el balón. Ahora todo se puede trabajar de forma conjunta. Es correcto, como te venía diciendo. O sea, estamos conectando absolutamente todo. Los estamos personalizando, los estamos especializando y ahora todo se tiene que conectar, sí o sí. Antes, por ejemplo, cuando entrenábamos, como tú dices, cuando yo entrenaba en el fútbol profesional, nosotros teníamos un día a la semana de musculación. Un solo día donde íbamos al gimnasio. Y el Lunes, resto era, ¿casualidad? ¿Será el no, lunes? eran los martes. Ok. Porque el lunes roteo. venías del juego el fin de semana y todavía tenías pesados Claro. los músculos. Pero el martes ya nos lanzaban con todo el gimnasio y el resto era puro pelota. Pelota, trote, pelota, trote, pelota, trote, vallas. Pero no había cultura, por lo menos en el equipo donde estaba, de que se hiciera musculación. Y me reservo el nombre del equipo para no Ah, menospreciar a ninguno aquí. Y era eso. Ahora ha cambiado por completo. Ahora, por ejemplo, el gimnasio donde yo voy, me consigo chicos de la base del equipo del Corinthians, del equipo del Palmeiras, que viven cerca de la región. Y estoy hablando de chicos de 13 a 15 años que tienen un preparador físico, un personal trainer, que va con ellos a hacer entrenamientos específicos en el gimnasio. Cuando nosotros levantábamos pesas en esa época. Nada más. Porque decían, no, vamos a hacer crecer el músculo, nos vamos a quedar pequeños. Es lo Te que vas a decían atrofiar. algunos. O sea, O el vas a tabú sonar- de que va a ser un jugador Sí, lento. claro. Exactamente. Y aquí no, tú ves esos chicos con 13, 14 años haciendo ejercicios bien específicos, no están haciendo para crecer como si fuesen a ser bodybuilders, pero están trabajando el cuerpo, la fuerza y el arranque, la explosión desde jóvenes. Entonces se ve que ha habido Claro, un cambio increíble. Y sí, enfocado al sobre fútbol, todo obviamente. porque, claro, sobre todo porque la dinámica del deporte es explosividad pura, la aceleración y la única forma de poder fortalecer el cuerpo es con este trabajo de capacitación muscular, la cual te va a facilitar sacar ventaja, porque el fútbol son microsegundos de diferencia en la aceleración, en el salto, al momento de patear, al momento de un cambio de ritmo, de frenar, de un drible, todo lo marca la potencia prácticamente en el fútbol. Exactamente. El jugador sudamericano en su mayoría puede ser fibra rápida o fibra lenta, dependiendo de la zona. En Venezuela tenemos costa, sería la fibra rápida, aquellos jugadores con un biotipo, con una influencia afrodescendiente, pero también está el jugador técnico, que es de los Andes, por ejemplo, en Venezuela, que está fibra lenta, y viene como la combinación de biotipos, y esa es la labor no solo de un preparador físico, sino de un cuerpo técnico de establecer cómo va a jugar tu equipo y cómo lo va a proyectar en la cancha según una estructura. Lo decía el profe Juan Carlos Osorio, que era la combinación perfecta. Y la combinación perfecta se da en este momento, muchachos. Tenemos nada más y nada menos que de Colombia, desde Cúcuta, al profe Jorge Durán, el cual vamos a recibir ahorita. Nada más y nada menos, escuchen esto. Entrenador de fútbol profesional, licenciado en educación física, magíster en metodología del entrenamiento, experiencia en Venezuela, en Ecuador y actualmente en Colombia. Le damos la bienvenida de esta manera al profe Jorge Durán, el maestro del día de hoy, esta noche en Cancha Vinotinto, episodio número 14. Profe, ¿cómo está? Hola, hola, Bienvenido al panel, a esta conversación. ¿Cómo le va? hola, hola, ¿cómo estás? Saludos, gracias por la invitación y de verdad que, bueno, un gusto estar con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto, profe. perfecto. Bienvenido. Claro. Profe, le habla Omar Ron Cabrera desde Quebec, en Canadá. Le agradezco por la oportunidad de conversar hoy. Le damos la bienvenida. Hacemos una previa aquí hablando de la importancia de la preparación física, la construcción de la base fisiológica en el fútbol. ¿Y quién mejor para hablarnos del fútbol y la vigencia que usted? Principalmente quiero preguntarle cómo está la vida de Jorge Durán y cómo se encuentra en el Deportivo Cúcuta. Bueno, primero contento, ¿no? Contento porque de verdad llegamos acá con un reto con el profe Richard Páez
con un reto muy, muy exigente de tomar al Deportivo Cúcuta, como son esos proyectos que le gusta al profe Richard, y bueno, lo que la gente veía imposible, pues ya hoy, gracias a Dios, se ve otro panorama, porque es un equipo que lo tomamos con 2 puntos, con muchos problemas, el equipo más goleado del torneo, problemas también en lo personal, y bueno, poco a poco, yo siempre le digo a la gente que cuando uno toma un equipo de fútbol, quiere los resultados inmediatamente. Y todo tiene que partir primero de un proceso. Yo lo tengo entendido así desde hace mucho tiempo, que no es solamente en la metodología del entrenamiento, sino primero configurar lo humano al jugador. Y si usted configura lo humano al entrenador y lo hace y lo conecta con los objetivos que se quieren, pues ahí empieza como la magia de empezar a encontrar las cosas y conectarlas para poder conseguir lo que hoy en día es el Cúcuta Deportivo. Estupendo. Profe, por acá César desde Santiago de Chile. Gracias por la oportunidad que nos está brindando. Y quería como que abrir también el cuestionamiento, porque muchas veces, y me incluyo allí desde hace un tiempito, la imagen del asistente técnico se ve como de repente algo muy superficial. Y es totalmente lo contrario, es fundamental. Siempre como que la tapa, la portada, está el director técnico porque es como que lo que se vende, Claro. pero lo fundamental, que es la parte de física, quisiera saber cómo describiría su labor, en este caso dentro del equipo y bueno, de la mano del profe Richard Páez. Bueno, uno en esto del fútbol, yo me he ido transformando en un híbrido, ¿no? Porque he pasado por preparador físico, he estado ahorita actualmente asistente con el profe, también estuve anteriormente en otras etapas, pero también me ha tocado dirigir. Entonces, en todas esas funciones, pues uno va generando un enorme aprendizaje en todos los procesos. A mí me tocó, por ejemplo, salvar 2 veces a Minero del descenso, en una situación muy complicada y para mí fue un enorme aprendizaje, pero ahí uno aprende toda el estrés, las dificultades que tiene un director técnico como imagen principal y ahí donde uno dice, valoro más el ser preparador físico asistente que tener esa enorme responsabilidad de tomar Claro. decisiones porque es demasiado complejo y ahí el profe Richard es de verdad que un fenómeno que yo lo aplaudo en eso. Lo conversamos esta mañana, por cierto, y se lo dije, ¿no, Richard? De verdad, cómo va consiguiendo él el manejo de esas individualidades en la toma de decisiones, quién se queda, quién va, cómo va en escoger el jugador oportuno. Y entonces a uno como asistente en este momento le toca pues apoyar toda esa parte metodológica, ya yo lo conozco, que eso es muy importante entre un Claro. asistente y un entrenador o un director principal, es conocerse, porque el conocer ahorra muchos procedimientos desde la planificación, desde cómo llegar a la cancha, cómo tratar al jugador, cómo atender uno individualmente al jugador con respecto al concepto que quiere el profe. Entonces, es una simbiosis que va trabajando las 24 horas, no solamente en el momento del entrenamiento, pues la gente piensa, no, el entrenamiento dura 2 horas, no, el entrenamiento es una construcción de planificación y en esa construcción de planificación física, técnico, táctica, el aspecto emocional es fundamental. Entonces, cómo manejar los que no juegan, cómo hablar con los que están jugando y con los que están jugando que no le están saliendo las cosas bien, cómo tratar de darle esa potencialidad al jugador. Y yo creo que ahí donde desde mi perspectiva, el aprendizaje que uno ha tenido y la simbiosis con el profe Richard, pues ha sido positiva. Buenísimo, gracias, profe. Y conversando en ese punto de mucho que respondió ahora, eh, como usted dice, para mí, inclusive lo estábamos comentando antes de usted ingresar a la sesión, de la importancia de esa sinergia, de esa simbiosis, como usted menciona, entre el preparador físico y el entrenador, el director técnico. En tu caso, no es el primer ciclo con Richard, vienen muchos ciclos, muchos años trabajando con él. Obviamente se conocen a la perfección, podríamos decirlo así. Pero, ¿cómo fue ese primer contacto con Richard? ¿Cómo se dieron cuenta de que en la forma de trabajo de cada uno encajaba y se engranaban tan bien como para que ya estuviesen, creo que es el quinto ciclo juntos? Claro. Y gracias a Dios en todos esos ciclos ha sido positivo, ¿no? Totalmente. Que bueno, pero yo digo que a veces son cosas como de Dios, ¿no? Y también de la inteligencia del profe Richard, de que él ve cosas que uno queda asombrado, porque yo,
cuando él toma la selección en el año 2002, 2001 toma la sub-20, en el 2002 ya toma la mayor. Yo estaba como preparador físico en Minerven y él tenía Estudiantes de Mérida. Y ahí nosotros nos enfrentamos y creo que una de esas cosas atípicas le ganamos a ese Estudiante de Mérida que él tenía, que fue a Copa Libertadores, que llegó a cuarto de final y le ganamos. Y él preguntó, bueno, y ya él más o menos había preguntado, ¿y quién está ahí? Bueno, Durán. Pero mi hermano jugó con él también fútbol profesional. Yo también lo conocía a él desde hace mucho tiempo en Mérida, porque yo también no llegué a jugar fútbol profesional, pero estuve en selecciones y jugué con Pochi, con su hermano. Estuvimos ahí a punto de también yo de pisar profesional, pero no se pudo porque me quedé a estudiar después en la ULA, pero en Mérida tuvimos esos contactos de verlo, ¿no? Era una cercanía a la vez lejana, porque no teníamos la confianza de trabajar profesionalmente con él, pues. Pero después, él cuando toma la selección, él me llama y me da a cargo la sub-15, sub-17 y sub-20 de Venezuela, el cargo de preparador físico. Y ahí, pues, siempre tenía ese contacto con él porque él me empieza a pedir en la de mayores para yo apoyarlo y una vez, pues, vio uno de mis trabajos porque necesitaba que yo le diera un complemento a algunos jugadores y le gustó. Le gustó, ese día me tocó con mucha dificultad, llovió, estamos en el Hotel Tamanaco y me dijo, bueno, Jorge, llovió, no podemos ir a la cancha, ¿qué hacemos? Y le dije, no, tranquilo, en este salón cerrado yo hago hoy la activación y le gustó que ante la dificultad yo pude resolver una situación y después en cancha vio otros trabajos míos, después ahí nos fuimos relacionando y cuando salió, para hacerse lo corto el resumen, cuando salió terminar la etapa de la selección y llama a Alianza Lima, él ya me llama y me dice, Jorge, me vas a acompañar ya en el aspecto internacional, que fue nuestra primera experiencia, no positiva, pero del aprendizaje, y después, bueno, vino Millonario, que quedamos campeones, y después vino Minero, que quedamos campeones, y después Cuenca, que llegamos a octavo, estaba entre los 8 mejores de Copa Sudamericana, y así estuvimos hasta llegar hoy en día al Deportivo Cuenca a lograr, gracias a Dios, estas transformaciones que hoy en día se están dando. Excelente, profe. Arduo periplo, juntos trabajando, la química, la gestión de vestuario y ese trabajo en conjunto se ha evidenciado sobre todo en cancha. Estamos hablando de 5 partidos sin perder, 3 con el arco en 0. El profe decía luego de esta victoria entre América de Cali que uno de los retos era hacer sentir importante al jugador. Le quería preguntar, como parte del staff técnico del profe Páez, ¿cuál ha sido el mayor reto que se consiguieron desde que arribaron al Cúcuta Deportivo y también la importancia del jugador Luis Fer Hernández en la plantilla? Ariete Claro. venezolano que ha sido determinante en el estilo de juego también. No, empiezo con Luisfer, que Luisfer es un extraordinario jugador. Bueno, está acá porque él estaba en Ucrania y tuvo que venirse acá para terminar su ciclo por los problemas de Europa que tienen, bueno, más que todo Ucrania. Pero no, Luisfer, extraordinario el aporte que nos ha dado, tiene una actitud competitiva muy buena. Bueno, siempre fíjate que ustedes lo ven siempre en el roster de titular, siempre nos ha apoyado, marcó goles. Y en relación a lo de Cúcuta, que hoy hablábamos de todos los componentes, a diferencia de los 5 partidos que no hemos perdido, que hemos ganado 3, que le empatamos a Nacional allá en Medellín, que le ganamos a Sí. América, o sea, son equipos que ya están disputando Copa Libertadores, nosotros somos apenas equipos en construcción, pero también el Cúcuta hoy en día está en los últimos 3 partidos, ha logrado los 3 mejores jugadores en cada partido, se ha colocado a las últimas 3 fechas 3 jugadores en los equipos ideal de Colombia la semana, o sea que es algo que está repercutiendo como una ola de cosas positivas que va arropando el equipo, y cuando los premios lo han entregado, se lo entregaron al portero, se lo entregaron central, un volante y un 9, porque Ruifer también recibió un partido contra Chico como mejor jugador. Es decir, que toda la estructura de esa línea está recibiendo una conciliación, un reconocimiento, y eso es bueno porque todo está funcionando en ese orden. Pero la pregunta que mucha gente se hace, ¿cómo ese cambio de manera tan repentina? Pues es lo que yo te digo, porque es un cambio que vamos de la mano, en ese caso Richard, que es el líder de todo el grupo, uno ya conoce cómo va su metodología y uno transmitir la metodología a los otros que nos están apoyando dentro del deportivo. Por ejemplo, Ramiro Sánchez, que es el entrenador de portero, que jugó ahí, quedó campeón. El profe Amoroso, que es argentino, que está como preparador físico, no vino con nosotros, pero utileros, todo el mundo, pues ellos ven cómo nosotros vamos tratando al jugador, la planificación, cómo vamos haciendo las cosas, cómo escuchamos también
porque nosotros en esto vamos aprendiendo muchas cuestiones que están metidas en neurociencia, en psicología, del aprender a escuchar. Nosotros cuando llegamos a un equipo, nosotros lo primero que preguntamos es cómo es el equipo, cuál fue la metodología anterior, cómo vemos, hablamos con los jugadores y empezamos en ese diagnóstico de revisar, escuchar y ser autocrítico también nosotros con lo que estamos realizando. Y bueno, yo creo que ese es parte del trabajo, ¿no? Se dice fácil, pero es una cuestión, mira, de día a día y que bueno, y que ahí entra la mano de Dios en cada resultado, en cada momento que se da. Y yo digo que bueno, cuando uno trabaja y mete el conocimiento, la fe, el compromiso y también ese principio de empatía y de humanidad con los equipos hoy en día, eso da un cambio que se ve después en el tiempo. Profe, y me tomo allí también de lo que está comentando, porque, por ejemplo, más allá de lo evidente, en este caso con el equipo, que es un equipo en construcción y todo, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ustedes han encontrado en el equipo? Porque puede que físicamente el jugador esté muy bien, pero tal vez mentalmente no. Y es algo que Claro. va de la mano en el fútbol moderno. Entonces, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ustedes han conseguido en la interna al llegar al equipo y dijeron, uy, hay que ponerle la lupa a esto? No, no, yo creo que ahí era el telescopio, porque había muchos problemas, o sea, había problemas había problemas, el equipo no había realizado pretemporada, el equipo venía con problemas internos, el jugador venía con el problema del jugador de la carga de jugar con el descenso, con los puntos del Claro. descenso, venía también el problema de la hinchada, que esto es una ciudad que está muy conectada al equipo y el jugador ya no podía ni salir a un centro comercial, ya no podía tener esa convivencia normal. Y es lo que yo le digo. Entonces, en ese aspecto del ser humano como jugador, pues lo afecta. Entonces, ¿cómo entre ellos, acuérdate que el jugador vive también de sus egos. Entonces, Ah, cuando tiene el jugador, cada quien se salva, cada quien dice, no, yo estoy jugando bien, el otro es el que lo hace mal, pero el otro dice que está haciendo bien. Tratar de ir rompiendo todos esos anclajes negativos que tiene el equipo y empezar a formar un mensaje positivo desde lo interno. Pero eso hay que creérselo, ¿ves? Porque eso lo hemos vivido nosotros cada uno en su trabajo. Cristian, el Romero, tú, lo César, lo hemos visto en cada uno en nuestras dificultades. Cuando nosotros tenemos dificultades, coño, ¿y cómo hago? Coño, llegué a claro. Canadá, ajá, ¿y por dónde empiezo? Y llego aquí, ¿por dónde tal? O sea, eso no es fácil. ¿Me explico? Entonces, cuando uno trabaja con 30 jugadores, imagínate transformar la mentalidad de esos 30 jugadores. Y lo otro es darle la potencialidad, hacerle creer al jugador y que tiene esa potencialidad para hacer. O sea, yo admiro Claro. mucho eso del profe Richard porque yo veo cómo hay jugadores londoños, en el caso de Cúcuta, Londoño, el caso de Mejía, el mismo Luis Peralta, jugadores que no eran nombrados en Colombia, no eran nombrados, o sea, llegaron al Cúcuta porque, bueno, una situación de desempeño profesional y hoy en día son jugadores que ya lo están observando otros equipos como el Junior Barranquilla, como lo que está ocurriendo eh, con Leider Verdugo, hoy en día jugador que está en el top de la lista de los jugadores que están observándolo a nivel de Colombia. Entonces, cuando empiezan esas cosas, es que el jugador empieza a creer en sí mismo y a jugar de tú a tú con equipos como el Nacional, como América y con los que vengan. Perfecto, gracias, profe. Y tomando, ahora que estamos hablando de los tipos de jugadores, por lo menos mencionó a nosotros que, bueno, realmente son 30 jugadores todos totalmente diferentes. ¿Has tenido la oportunidad de preparar jugadores en países diferentes con biotipos diferentes? El perfil colombiano diferente, con similitudes también, diferente al venezolano, del peruano o el ecuatoriano. Eh, ¿Qué diferencias has encontrado en los biotipos del jugador en cada uno de estos países, o por lo menos de los países de afuera con los del el perfil venezolano, y qué similitudes hay entre los mismos? Yo digo, esa pregunta es muy interesante porque lo primero que es lo cultural, el contexto influye mucho, el entorno del jugador. Si usted viene aquí a Colombia, ve cómo el jugador caleño tiene un entorno y el jugador paisa, el de Medellín, tiene un entorno
muy arraigado futbolísticamente, es un concepto diferente. El de la Costa es explosivo, pero es también muy irreverente. El jugador de acá, de esta zona, de Cúcuta, de Pamplona, pues tiene su característica y uno empieza a observar cómo el contexto influye, igual como lo que pasa en Venezuela, el jugador andino, que es un jugador técnicamente muy bueno, pero de repente le falta la explosividad y la fuerza que la tiene el oriental. ¿Ve? Y entonces vemos el jugador central que está siendo como un híbrido, un componente de esos dos, que hoy en día lo estamos encontrando en Venezuela, y así el jugador ecuatoriano. Pero fíjate, el ecuatoriano hace 20 años empezaron a traer jugadores de la costa, y 20, 30 años empezaron a traer jugadores de la costa y le empezaron a dar un cambio en el patrón de explosividad, de biotipo, de rendimiento a lo que se tiene. Entonces lo primero que uno tiene que aprender como entrenador, como lo que está en el fútbol o en cualquier deporte, es la adaptación. O sea, si uno aprende cómo adaptarnos nosotros a lo que tenemos, a lo que nos está dando el contexto, yo creo que ahí es donde está el principio de crecer o hacer crecer un equipo que se tenga, ¿no? Entonces, igual como la pregunta que tú hablas, cuando tú llegas a un equipo en crisis, lo primero que tiene que detectar es la potencialidad, es no ver los errores. Y uno dice, bueno, ¿por dónde? Vamos a ver primero las potencialidades, porque normalmente lo que nos han acostumbrado a nosotros es a ver los errores. Dicen, no, César, por aquí no juega bien. Me habían dicho que Jesús no sirve. Que entonces uno trata de no escuchar eso, sino que hacer un criterio de dónde podemos llevar a estos jugadores y decirles, mira, no, ustedes sí pueden dar esto lo que nosotros le estamos exigiendo, y creo que ese es el primer principio que uno tiene que tener cuando va a un país, a un equipo, y poderse adaptar. Profe Gracias, Durán, profe. justamente en ese aspecto del diagnóstico y las metodologías de entrenamiento, quiero abordar unos conceptos interesantes para también educar a nuestro público, porque aquí en Cancha Vinotinto estamos en la segunda temporada y con cada invitado queremos dejar también este mensaje, además de la superación, el trabajo y sacrificio, es educar al público venezolano y sobre todo construir esta cultura del balompié vinotinto que tanto que nos ha costado y ustedes lo han forjado y han trabajado muchísimo por ella. Por ende, quiero abordar el tema de la metodología de entrenamiento. Es decir, me gustaría saber su opinión entre lo que es la periodización táctica, hablando de Víctor Frade, o el microciclo estructurado de Paco Cerulo. Claro. Saber su opinión, saber los por qué y sobre todo educar a aquellas personas que están escuchando esto y no lo conocen del todo. Y qué mejor que usted con palabra autorizada para explicarlo. Claro. No, es muy interesante porque yo siempre cuando yo soy instructor hoy en día de la federación y ya tengo el cuarto nivel de FIFA, y uno siempre con todas las discusiones que uno ha entrado con los compañeros, los dos modelos conceptuales, lo primero que abordan es la especificidad. Es la especificidad, lo segundo es la progresión compleja, lo tercero es la alternancia horizontal, es decir, la carga de la semana, y el quinto elemento es el aprender a hacer, o sea, el que el jugador comprende el aspecto cognitivo. Ya los otros, que si Cirulo habla de esas etapas que habla del aspecto cognitivo, del aspecto socioafectivo, del aspecto creativo, en las bases estructurales que tiene Cirulo, que son muy, muy importantes, pero también la previsión táctica lo habla desde que todo parte de la táctica hacia una progresión compleja. Entonces, uno realmente cuando uno trabaja en el fútbol, lo que la vivencia de experiencia práctica, hoy en día lo que te da son esas herramientas, porque hoy en día no hay tiempo para trabajar nada que esté fuera de un principio táctico. Y a través del principio táctico o del complemento táctico va unido lo que plantea Cerulo y lo que plantea previsión táctica, va unido lo socioafectivo, va unido lo creativo, va unido la progresión compleja, va unida la especificidad, y eso es lo que le hace a uno pues ser más directo, más específico, tener mejor calidad del entrenamiento y tener sobre todo una visión más sistémica del juego. Porque nosotros yo en Venezuela he luchado mucho por romper con ese paradigma de que todo lo hablan desde la preparación física. No está rápido, no está fuerza, hay que hacer mucha fuerza, hay que tal esto y lo otro. Yo le digo, ¿y cuándo el jugador, por ejemplo, un jugador defensa central, cuántos conceptos maneja como aprendizaje después de 12 años? Porque después de 12 años es que aprende, es que entra fuera del lugar. La regla que maneja, que puede manejar el pressing o que puede manejar
los repliegues o los espacios. Entonces yo le digo a los entrenadores, ¿cuánto ustedes trabajan eso para que el jugador aprenda de espacio, de tiempo, de oportunidad, de repliegue, de transiciones, de perfiles, de giros? Todo eso tiene un complemento táctico. Y eso lo vemos hoy, que el fútbol moderno hoy le exige al jugador no solamente que corra, sino que juegue comprendiendo el fútbol. Y esas son las diferencias que estamos observando. Que el biotipo es importante, sí. Que la fuerza es importante, sí. Pero estamos viendo un nivel hoy futbolístico que está marcado hacia una comprensión de juego, y uno ve jugadores que dicen, oye, mira, como este jugador tiene 3 opciones antes de jugar. ¿Por qué? Porque ya viene de 14, 15 y 6 años trabajado con conceptos y aplicaciones que se tienen que dar. Pero para eso tenemos que transformar los entrenadores, nos tenemos que capacitar constantemente y nos tenemos que elaborar con eso. Fíjate, esa pregunta que hacía Romero, importantísima, porque nosotros cuando vemos la página de Guay Scout, que aparece todo después de un partido, que nos aparece qué jugador da mejores pases, qué jugador da mejor pase en progresión, cuánto es el porcentaje de pase, cuánto es la intensidad. Y uno ve que lo que uno trabaja en los rondos, en los juegos, cuando empieza a ver el partido, tiene mucha relación con esos jugadores que más se conectan con otros. Entonces, qué interesante son esos detalles que después cuando uno busca también los GPS en los comportamientos de las aceleraciones, desaceleraciones, de los volúmenes de trabajo, pues uno dice, mira, qué importante es que lo que se trabajó en la semana, estos jugadores están respondiendo a esa característica que piden los GPS, que pide el partido, que pide la estadística, pero sobre todo que pide el modelo de juego del entrenador. Claro. Excelente, profe. A mí también me causaba curiosidad el tema bueno, nosotros lo conversamos también con los compañeros. Los muchachos estuvieron un poco más cerca allí como tal del fútbol profesional, yo no tanto, pero uno veía en los equipos que no a todos les gustaba el tema físico. Siempre solamente como que, bueno, si tengo un poquito de habilidad, yo soy el que más se la sabe y manejo la pelota y todo esto. En el ámbito profesional, esto también se ve a leguas. Muchísimos jugadores que, porque tienen un don que no se los quita nadie, no les gusta trabajar lo físico. ¿Cómo lograr convencer a este tipo de jugadores que ustedes como cuerpo técnico saben que tienen un potencial, pero que te dura 60 minutos en la cancha nada más? Bueno, nosotros tenemos un ejemplo aquí, claro, Leider Verdugo, cuando llegamos, es un jugador de 60, 65 minutos. Hoy en día está recorriendo 10.000 metros. El partido de ayer hizo 10.200, y un jugador que ya juega 90, 92, 94 minutos. Pero lo que pasa es que hay una confusión con el problema físico, porque la cuestión es cómo trabajarlo con balón, cómo trabajarlo con la intensidad táctica que pide un trabajo de salida de 8 contra 6, de 5 o 6 minutos, que exija una intensidad que haga 4 series. Ahí está metiendo un volumen de trabajo con unas buenas repeticiones, y la está dando las repeticiones con una adaptación. Claro, después vienen los complementos de que, ojo, aquí el jugador tiene que pasar por gimnasio todos los días, por trabajo de fuerza, por trabajo de complemento. Pero yo lo que digo es el trabajo en cancha. El trabajo en cancha, cuando vamos a lo físico tiene, por eso que aparece la precisión táctica, aparece el microciclo estructurado, porque hablan de que el entrenador tiene que hacer aparecer situaciones de entrenamiento, como lo habla Celulo, situaciones simuladores preferenciales del juego, las tiene que hacer aparecer en los entrenamientos, porque eso tiene un alto nivel de trabajo relacionado con adaptaciones morfofuncionales que va a responder en cancha. Hay una fatiga general que se da si usted no entrena eso, y hay una fatiga específica que tiene que ver con los niveles de recuperación intermitente que se dan en trabajo con pelota, en rondos, en juego, en situaciones, etcétera. Entonces, esos son los elementos que enriquecen el trabajo complementario del jugador. Pero hay un elemento que yo lo he ido aprendiendo también. Cuando está la pelota, está lo emocional. Entonces usted le dice a un jugador de 15 y 6 años, mira, vamos a empezar ya que después que salió de preventivo, después que salió del gimnasio, al entrar a la cancha, y que usted le diga, empezamos con rondo, tanto, ya ahí el jugador, ya usted lo compró emocionalmente, ya lo tienes en cancha. A que le diga, mire, hay un cono allá en la esquina y otro cono acá, y vamos a hacer 8 o 9 pasadas antes de empezar el entrenamiento. Lo matas. Claro. Entonces, el jugador
vivencia esas situaciones de aprendizaje desde lo emocional. Entonces nosotros tratamos de que esa emoción esté con la pelota y qué bonito cuando el jugador dice, profe, otro más, otro trabajo más, vamos a otro tipo de trabajo, vamos a hacer otro, o sea, pero uno tiene que cortarlo porque ya como hay medidores de GPS, le dicen, no, profe, ya llegamos a 5.500, llegamos a metros, ¿no? Llegamos a 5.600, ya el equipo, ya estos jugadores ya están bien. Pero los jugadores piden más, pero es cuando está la pelota. Si no está la pelota, olvídate, ya el componente emocional disminuye y ya pues prácticamente la productividad no es la misma. Claro. Perfecto. Gracias, profe. Y ligados a esta pregunta que acaba de hacer César, y pensando en el fútbol moderno, que ha cambiado mucho en los últimos 30 años, ahora todo es cuantificable, todo se mesuriza, por decirlo así, Claro. y eso hace que uno se enfoque en ciertas características y, como usted dice, potencializar esa característica del jugador y hacerlo, como quien dice, atletas de élite. Y ahí es donde se me va a hacer la pregunta. ¿Usted considera que esa, no va a decir obsesión, pero esa fijación moderna por el atletismo y la estadística está matando a ese jugador diferente? A ese que lo que le gusta es tener la pelota y ya. O sea, o simplemente hay que ser jugador o atleta de élite, no jugador, atleta de élite Claro. para poder No, jugar al esa, fútbol. muy buena pregunta, Han, porque ahí donde yo digo que yo aprendo mucho del profe Richard en eso. El profe Richard ve el talento por fuera del número, por fuera del número. Y así ocurrió en la selección, y así ocurrió en todos los equipos que hemos tenido, y así ocurre en el mundo. O sea, si usted lee Messi y no tiene unos buenos números, lo deja sentado o juega. O Yamal, o en el City, vemos que jugadores extraordinarios que, entonces siempre, para mí, siempre va a predominar el talento. Ojo, claro, a ese talento hoy en día se le está exigiendo trabajo porque el fútbol tiene una dinámica hoy de ida y vuelta, de intensidad, de recuperación tras pérdida, de una intensidad muy alta y de un nivel de concentración que si un jugador no está bien en esas respuestas condicionales adaptativas específicas. Fíjate que no estoy hablando de una generalidad, estoy hablando de una especificidad, partiendo de una adaptación al juego. Si no está bien, pues le va a costar. Entonces, lo importante es que el jugador entre con eso. Por eso que en esto el tema es muy interesante, porque fíjate, cuando un jugador viene de lesión y pasa entrenando mucho tiempo lineal hablo yo fuera de cancha, que un jugador que venga de un cruzado, de un bíceps femoral en recuperación, ¿qué hace? Pues carrera continua, hace intermitente, hace pasar, no hace todavía trabajo grupal. Y todavía hay que darle una semana para adaptarse a ese trabajo grupal. ¿Por qué? Porque una adaptación de muchas aceleraciones, esas aceleraciones que la ha ido perdiendo en el tiempo que estuvo lesionado. Para que ustedes vean cómo esto tiene un juego constantemente de adaptación y especificidad. Y ahí es donde tenemos que tener los entrenadores, pues esa visión de decir, bueno, este jugador tiene el talento, tiene que trabajar, pero siempre tratar de fortalecer esa potencialidad que tiene como talento. Excelente, profe. Metiéndole allí también ese cambio de Gracias, ritmo y aceleración, le quería preguntar por el proyecto de Barquisimeto Sport Club, un proyecto Sí. en el cual ha estado muy inmerso. Y también dos preguntas en una. Además de este proyecto, también saber toda esta vocación que usted ha hablado, que lo he visto constantemente en congresos, capacitaciones, como vocero, ya dijo que está en diversos proyectos también de instrucción y sobre todo de impartir ese conocimiento, cosa que valoro muchísimo porque no solo abordado para usted, sino más bien está capacitando a las futuras generaciones y está en constante evolución de aprendizaje. Claro, mira, te digo que bueno, lo de Barquisimeto, muy bueno el trabajo que están haciendo desde la organización. Ya hay una sede que va a tener 3 canchas, ya tiene 2 naturales, una artificial, va a tener una cancha de arena. Yo siempre digo que los equipos comienzan a construirse desde ahí, desde donde el jugador entrena, que tenga esa privacidad. Hoy Venezuela no lo teníamos hace muchos años, hoy se está teniendo. Hay equipos que empiezan a tener esos espacios para que el jugador tenga su gimnasio, su parte privada, su entrenamiento. Y creo que Barquisimeto Sport Club ahí con Daniel Yamil y Ricardo y el señor Naim, pues están haciendo un trabajo extraordinario que es de proceso. Hoy en día el equipo se está manteniendo ahí en la lucha
por subir a primera división, ya ha estado manteniendo primeros lugares en esa competición y es importante. Y se está haciendo un trabajo que fue una de las cosas que conversamos mucho ya, que es hacer un trabajo de formación, sobre todo en jugadores sub-13, sub-15, sub-17, para poder darle esa captación de talento al que pueda llegar a la segunda división o a profesional. Y lo otro es que la parte de instrucción a nivel nacional, pues es clave porque siento que uno, el mejor agradecimiento que uno le puede dar al fútbol es también transmitir con humildad lo que uno, pues por la experiencia, lo que ha aprendido. Tenemos un problema en el país que yo lo he vivido con muchos entrenadores por todas las partes del país, que es la planificación. O sea, vamos a la cancha sin tener en cuenta un concepto no claro de lo que vamos a trabajar. Y eso dificulta el transmitir conocimiento a jugadores, sobre todo en los jóvenes, en los niños, en lo que se están formando. Cómo llevo tareas que sean entretenidas, motivadoras, pero que tengan un componente táctico formativo. Cómo llevo tareas a un sub-15, un sub-14, un sub-13, porque ese va a ser el enriquecimiento. O sea, yo le digo a los profesores, que a la mayoría de entrenadores que lo hacen una labor extraordinaria, pero están en los barrios, están en las comunidades, tienen 5 o 6 pelotas, pocos petos, chalecos, pero entonces llega un niño a un barrio y le dicen, no, 9 vueltas a la cancha. Entonces, ¿qué es lo que quiere el niño? Es jugar, Claro. aprender a jugar. Y para eso yo le digo al profe, bueno, si no tiene toda la herramienta, haga rondos, haga juegos, 5 contra 5, 7 contra 6, pero esa calidad de una hora, que ese niño viene con 20 problemas en su cabeza, del barrio, de la comunidad familiar, ¿qué tal? Lo quiere descargar es jugando. Y ese talento, jugando, que lo hace jugando, después él va al barrio y juega y suma más horas jugando, ese es el que va a ponerse después para que lo veamos a un nivel de selección. Y ejemplos de eso hay, bueno, muchísimos que nosotros hemos tenido en selecciones y que sea. Soteldo es uno, Salomón es uno, por hablarte de el mismo Lobo Guerra es uno, o sea, de los que uno ha. Pacheco Vallenillo es uno, me decía Pacheco, yo jugaba todo el día y mire, y fueron jugadores extraordinarios Bueno, que después uno lo ve a nivel competitivo. qué dicha, ¿no? Profe, de haber podido compartir con tanta gente buena experiencia, aparte de estar en el rubro, obviamente, pero jugadores que, por ejemplo, en lo personal, marcaron esa época y bueno, me hicieron amar a lo que es mi país, la selección, hablando futbolísticamente hablando, como Vallenilla, Pacheco, por ejemplo, un tipo que físicamente es una Claro. máquina total, mental, y bueno, en el aspecto físico lo que demostró en la selección es impresionante. Profe, yo quería, volviendo al equipo, nosotros vemos el partido como tal el fin de semana, pero ¿qué cosas suceden en la interna que nosotros no veamos, pero que ustedes sientan que son fundamentales o piedra angular para poder sacar el equipo adelante y que la cosa funcione? No, lo primero es la preparación del partido semanal, el morfociclo, el microciclo que uno va a desarrollar, cómo van las tareas, cómo va esa especificidad, cómo ya tener ya el profe ya tiene una visión de los jugadores que pueden enfrentar ese partido, cómo lo van a enfrentar. Y fíjate que el profe Richard también ha aprendido cosas de él desde que está en la selección lo he aprendido que él ve 2, 3 cosas del otro equipo y cuando estamos nosotros en la charla con los jugadores se les muestra son 2, 3 cosas también, o sea, de repente la pelota parada ofensiva, defensiva del otro equipo, más nada, pero no hace un análisis de ver el otro equipo, qué es lo que hacen, qué esto, qué lo otro, qué tal, le da mucha importancia a lo que nosotros vamos a construir, a lo que nosotros vamos a hacer y cómo seguir fortaleciendo el patrón de juego nuestro. Por eso que él habla del sincronismo, porque es un patrón que no es fijo, sino que va cambiando en el tiempo y el que lo cambia es el jugador, el que lo interpreta es el jugador, porque como dicen ustedes que nombraron a Seiru, lo que lo dice que cada situación la situación determina la acción, cada situación es diferente, en la de hoy, en la de mañana, en la de pasado. Eso es una. Y la otra es ir enfocando al jugador mentalmente a lo que se quiere. Entonces, ahí al jugador sí se le muestra en charlas,
en videos cortos de 10, 15 minutos a todo el grupo, mira, las potencialidades, más lo bueno, esto es lo que estamos haciendo, mira cómo estamos filtrando pases, mira cómo estamos haciendo este juego de sincronismo, mira los comportamientos, y entonces el jugador como que va captando ese mensaje positivo y dice, ok, por aquí es el camino. Entonces, cuando tú le das bien el libreto al jugador, el jugador pues empieza a desarrollarlo de mejor manera y a darle esa potencialidad. Y lo otro es, bueno, también entender la incertidumbre de la semana. Por ejemplo, nosotros esta semana teníamos Albornoz, que hizo un partido excelente en Nacional, que fue el que entró de lateral por un cambio que se dio y jugó muy bien, pero llegó la semana y en la semana le dio fiebre. Entonces, esas son incertidumbres que a veces no las tiene marcadas y dice, ah, ya va, tenemos que sacar a uno o una lesión de alguien o algo. Entonces, por eso es que es muy, muy importante estar trabajando sobre los 30 o sobre los 24 posibles que van a estar dentro de esa convocatoria, porque uno hasta el último momento no sabe con qué o con cuántos jugadores va a contar para ese día del partido. Y ya el día del partido es darle puntualidad a las tareas que se van a dar, muy corto, muy preciso, y ya queda ya sin presión, sin darle sin darle como esa presión de responsabilidad, no ahogarlo con tanto contenido, con tan simple la información, y ya para el día del partido listo, estar, estar preparado. Uno dice, bueno, hasta aquí llegamos, ya queda de ello. Y bueno, pero Claro, gracias a Dios ya que ha estudiamos. respondido. Gracias, profe. No, y es bueno porque esa respuesta que usted da le sirve mucho a aquellos que están estudiando educación física en este instante y les interesa conocer el mundo del fútbol cuando tienen un concepto generalizado de la educación física o de la preparación física. Y ahora me enfoco en eso también y lanzo esta pregunta. Hoy estamos en un mundo donde, bueno, hay chalecos con GPS, anillos de sueño, análisis de Big Data en tiempo real, hay mucha actualidad. Y eso fue en el transcurso de los últimos 15 años, por decirlo así. Sí, Bueno, cuando yo jugaba eso no existía. claro. Usted está en esa etapa tecnológica y pretecnológica del fútbol. ¿Qué consejo le podría dar el profe Jorge a aquellos que están iniciando sobre las capacidades de la vieja escuela, aquellos conocimientos que eran más, vamos por decirlo así, jocosamente artesanales, que pueden servirle a aquellos nuevos preparadores físicos y educadores de educación física que ya están ingresando a este mundo ya tecnológico? Claro. No, mira, lo primero, yo pasé por todas esas etapas. Por eso yo te digo que yo trato de ayudar mucho a la nueva generación en las universidades, en charlas, porque yo pasé por todo eso. Y yo le digo a toda esa gente, mira, el que más se ha equivocado aquí soy yo, pero soy el que, gracias a Dios, he tomado todas esas equivocaciones como aprendizaje. Entonces yo vengo de la vieja guardia donde un GPS no existía, pero ¿qué aprendí con eso? La capacidad de observación. Entonces, eso hoy en día yo creo que es un elemento tan útil como tener un GPS. Y lo otro es que 2 más 2 no es 4, porque yo puedo tener todas las herramientas tecnológicas. A mí me llegan, aquí tenemos todo, GPS, tenemos base de datos, tenemos la que yo te digo, todo el análisis, pero nosotros lo que siempre nos sigue ayudando es la capacidad de observación. Entonces, hay equipos donde le dicen, mira, profe, en el partido, te dicen, el jugador ya llegó a 8.000 metros. Ojo, o sea, pero ¿cómo saca un jugador que está rindiendo, que está dando una potencialidad que es clave porque llegó a 8.000? No, que llega a 20.000, o sea, porque esa tolerancia al esfuerzo la tiene que vivir el jugador. O sea, imagínate, es un jugador de alto rendimiento. Un jugador que tiene que vivir esa situación. Entonces, la capacidad de observación, unirla con la comprensión de todos esos datos, porque fíjate, nosotros tuvimos, te voy a poner un ejemplo, yo tuve dos jugadores extraordinarios, que es Mayer Candelo, el millonario, un 10 que está entre los 10 mejores de Colombia, pero corría el más lento de todos, pero nos generaba las mejores opciones de pase a gol en todo el partido, que no las generaba más nadie. Edgar Jiménez, el minero, un jugador que para mí, por favor, o sea, no sé cómo no llegó más en selección,
pero un jugador, para mí, todos los jugadores extranjeros que llegan a Minero decían, no, este es un genio. Y de verdad era un genio en esa zona. Y Edgar jugaba a su ritmo, pero el pase filtrado de Edgar, ustedes lo vieron, el pase, Sí. ese 3 dedos que tenía, que era colocado a todo el mundo jugando. Entonces uno dice, ¿cuándo saca uno un jugador de un partido de eso? ¿Cuándo lo tiene que hacer un cambio? O sea, muy difícil porque son jugadores que te dan un plus en el evento. Y tú estás en el partido y de repente ellos no aparecen. Y el que no entiende esto dice, epa, saque a Mayer porque ya no lo vemos. Y en 2 pelotas que agarra, pum, pase gol. Y uno dice, mira, ahí estaba el hombre que no necesitaba. Porque el juego vive de eso. Y el mejor ejemplo de eso es Messi. O sea, Messi pasa 5 minutos desapercibido y de repente, gol de Messi. Y eso es la riqueza que tiene este deporte. Entonces, la pregunta, ajá, muy, muy interesante porque hay que prepararse para comprender también los datos que nos está arrojando la tecnología. O sea, no porque tú corras más, eres mejor. No porque si tú corres más y cuando se ve la otra estadística, la cualitativa, ¿cuántos pases diste? No, de 10 pases, tuve 8. Entonces, los 10 kilómetros no compensaron lo que hiciste, ¿no? Con los 10 pases. O tuvo tantas pérdidas en su posición, o no cumplió con los 6, 8 centros, pase gol que tenía que colocar. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir analizando, porque hay un jugador de repente que hizo 7, pero cumplió toda la función que se le está viendo en el partido. Y ese es ahí donde uno tiene que entrar en el análisis de cualitativo del fortalecimiento. Y hoy en día también hay que saber entregar al técnico cuánta información hay que entregar. Porque imagínate con esos son hojas y hojas y hojas de datos que uno le dice, mira Romero, aquí está. Nada, o sea, ponerlo al técnico con todo eso, no, ¿qué necesitamos como equipo saber y dónde tenemos que fortalecer? Listo. Y ahí tú empiezas a cuadrar esos elementos. Totalmente de acuerdo, profe. Muchísima información y va a quedar bastante tela para cortar aquí y análisis. Vamos a comenzar la última ronda de preguntas, muchachos, porque también estamos justos de tiempo. Y quiero hablar profe, de justamente lo que es el trabajo preventivo y fortalecimiento muscular, ya que en el contexto profesional hay muchos jugadores que en algunas ocasiones se limitan al trabajo colectivo y dejan desplazado lo que es el trabajo individual, lo que llamamos el entrenamiento invisible. Claro. Entonces, ese llamado a la reflexión de su parte y sobre todo para remarcar la importancia de este trabajo individual del jugador en su casa o las horas fuera del club, donde también se marcan la diferencia y donde también se ganan los partidos. Mira, ese es un proyecto que yo he venido hablando hace más de 7, 10 años en el fútbol formativo y en el fútbol profesional. Ya el fútbol profesional está entrando en eso. Aquí, por ejemplo, en el Cúcuta con el profesor Amoroso, que es argentino, eso es todos los días. Todos los días es preventivo, 30, 35 minutos de fortalecimiento y eso es clave. Todos los días, claro, eso va cambiando en la semana porque es una progresión de que se va dando. Pero se evita el número de lesiones, se fortalece el jugador mantiene, también lo ayuda para el peso corporal, pero para la hipertrofia específica que tiene que dar en la fuerza explosiva. Y yo he estado constantemente hablando en los diferentes equipos a nivel de formación, le digo, traten de educar al jugador al preventivo. Es decir, que el jugador llegue 30 minutos antes y tengan pues vamos a hablar de 17 años, que tengan una barra, que tengan unas mancuernas, que tengan colchonetas, que tengan barras que sean fijas, lo que sea, donde se pueda trabajar fuerza, donde pueda trabajar aspectos isométricos, donde se pueda trabajar ejercicios inestables, porque ahí donde está prácticamente la gotica de fuerza que va a tener el jugador para después, para los años venideros. Pero en muchos equipos en formación tenemos esa deficiencia. Es decir, como dice Keren, llegan directamente al trabajo colectivo, buenos días, pum, pum, y empieza el fútbol. Pero no hacemos el complemento de eso. Entonces hoy en día yo les digo a los papás y a los profes, un niño entrena en 1 hora 20, un jugador entrena 1 hora 20, nada más de las 24 horas. Entonces la idea es para mejorar ese aspecto, la idea es que ese jugador tenga unas 3 horas, 2 horas de entrenamiento. Ojo, cuando habla de las 2 horas, porque seguro esto lo hay mucha gente y siempre, no, profe, no está hablando de entrenar 3 horas. No,
que el preventivo forma parte de unos 30, 40 minutos y forma parte de ese volumen del entrenamiento. Excelente, Profe, profe. y por ejemplo, ¿desde qué edad considera usted que ya se tiene que ir encaminando al jugador hacia el ámbito profesional o para que logre ese objetivo final? Porque en mi época, de verdad, uno llegaba a la cancha y era ponte los botines, ponte los guayos, como se dice, y nada, y corre. Trabajo preventivo, ¿qué es eso? Nunca. Entonces, como que desde qué punto, desde qué edad ya habría que irle metiendo como que ese chip al muchacho de decirle, mira, si tú quieres lograr esto, hay que trabajar así o de esta forma. Mira, hoy en las instituciones de alto rendimiento, vamos a hablar de Barcelona, Real Madrid, Fluminense, Ajax, desde los 6 años ya el niño está llegando, ojo, desde los 6 años el niño está llegando más temprano, y te voy a hablar de esa etapa, de 6 a 12, a 8, 9, 10 años. El niño entra a unas actividades coordinativas de coordinación neuromuscular y empiezan a trabajar ahí como tipo juego, lo hacen como a esa edad, como tipo juego, y después de ahí van a la cancha. Desde ahí empieza el trabajo educativo, que el niño va comprendiendo que horas antes está formando aspectos para su desarrollo. Y después viene un cambio, después de 12, 13 años, cuando hay un cambio más funcional por su desarrollo, ya empieza el trabajo ya en gimnasio con cargas externas, más específicos, pero empiezan los tipos de entrenamiento funcional, que es un complemento para el jugador. 30 o 20 minutos va a cancha. Y así ese es el tipo de proceso. Pero si usted si esos equipos lo hacen desde esa etapa, ya a los 10 años, 11 años, el jugador ya entiende que tiene que llegar temprano Claro. a su sede para poder hacer los complementos de aspectos de desarrollo coayudante, como lo llaman los españoles, o de fortalecimiento o preventivo, que son fundamentales en un jugador hoy en día. Gracias, profe. Y bueno, mi última pregunta no va a ser técnica, no va a ser de condicionamiento físico, va a ser 100% anecdótica. En tantos años que ha estado en el fútbol venezolano, y principalmente vamos a hablar de esa generación bonita que por lo menos a mi generación nos marcó y nos enamoró del fútbol más de lo que ya estábamos, que fue esa generación de oro, el profe Richard contra el Centenariazo, el 2-0 en Chile, esa remontada a Bolivia en Pueblo Nuevo, de tantos momentos hermosos que nos dieron. Basándonos en esa época, cuando estuvo en la selección, ¿qué jugador lo sorprendió físicamente? No aquel que lo hacía bien, sino que usted lo veía y decía, ¿qué clase de jugador estamos teniendo aquí? Hablando de lo físico. Y si se puede, también, ¿qué jugador usted tenía que, bueno, vamos muchachos, por favor, me despierta que hay que correr hoy? No, yo creo que yo quedé sorprendido por posiciones con muchos, ¿no? O sea, desde lo físico, yo te puedo hablar de Pacheco Vallenilla. O sea, el comportamiento de Pacheco, porque lo tuve en Minero, lo tuve y lo pude ver entrenando en selección. O sea, era un jugador que una disciplina impresionante. O sea, Pacheco en ese aspecto creo que marcó como un proceso de enseñanza a los que venían, de cómo tenía que ser el trabajo, el biotipo de un lateral, en ese caso, de hecho, como él, ¿no? Dejó una enseñanza. En lo futbolístico, pues, yo creo que vi jugadores que me enseñaron mucho. O sea, vi jugadores, por ejemplo, Lobo Guerra, que para mí es delgado, que no tenía lo físico, pero tenía lo creativo, la toma de decisión, que yo decía, no, este es un genio. Desde el carácter de cómo es Alejandro Sichero, que me sorprendió, pero tuve también aquí en Minero, me sorprendió la actitud de él para siempre ser positivo y tal. Y claro, eso se complementaba con Rey, entonces con José Manuel, que eso era el complemento, ¿no? El otro, desde la toma de decisión, lento, o sea, que se veían lentos, pero que eran espectaculares. Arango era algo que yo lo veía y decía, bueno,
Si usted lo ve en el entrenamiento, no lo dice, mira la calidad que tiene este tipo viendo entrenar, ¿no? Pero cuando lo ve después en los partidos era un plus más arriba. Y bueno, y después pues, todos los Arango, pues para mí uno de los mejores, el mejor de nuestra historia. Y el otro que a mí también impresionaba era mucho, Ricardo David Páez, también, que él tiene el récord como pasador, ¿no? A nivel de selección, como Ricardo, con esa lectura que tenía de partido, siempre cuando tomaba la pelota hacía esa toma de decisión. Entonces yo creo que por posición uno fue aprendiendo de todos esos jugadores, porque no todo puede ser igual. Y entonces uno ahí, lo que yo le hablaba al principio, la capacidad de observación, que uno dice, empieza a ver los comportamientos, y eso enriquece mucho el proceso de aprendizaje de un entrenador. Y le pido perdón Excelente. le pido perdón a todos, porque para mí todos fueron de gran calidad, ¿no? Los que pasaron, pero no, muchos jugadores de calidad. Y yo creo que esa generación, mira, esa generación, yo admiro también eso de Richard, que el único que jugaba fuera era Arango, que estaba en México, Claro. porque nadie jugaba, porque si usted, la primera pregunta que usted me hicieron a mí, ¿qué veo yo en Perú? Es también el nivel de competencia que exige, que mejora el nivel de sus jugadores, ¿no? Entonces, cuando uno ve que estos jugadores están en el torneo local, estamos hablando de hace 20 años, en el torneo local, con canchas no tan buenas, con entrenamientos a lo mejor no tan modernizados, y que dieran ese tipo de respuesta, no, eso es para hacerle una estatua a toda esa gente, y de verdad aplaudirlo porque son héroes nacionales. Y usted también, profe, lo aplaudimos a usted. Aprovechamos este momento para agradecerle por esta charla que nos ha nutrido totalmente de conocimientos, conceptos, experiencias y sobre todo mucho aprendizaje que queda aquí en Cancha Vinotinto. En nombre de todo el grupo, quiero agradecerle por estos minutos, desearle bendiciones, éxitos y muchas cosas positivas en el Cúcuta Deportivo, que siga también aportando al fútbol venezolano y que podamos tener una nueva oportunidad para seguir conversando del fútbol nacional. No, gracias por todo eso. Y bueno, yo también felicitarlos a ustedes, porque yo creo que estos programas, estas reuniones son las que realmente enriquecen el aprendizaje de todos los entrenadores, que puedan verlo, de todas las personas, porque qué importante es que se tengan percepciones diferentes, o sea, escuchar diferentes planteamientos, experiencias, porque de eso que nosotros aprendemos, porque no, las experiencias no son únicas. Por aquí yo me imagino que han pasado pues diferentes entrenadores, formadores y gente de muy buen nivel que aportan un enriquecimiento enorme para todos. Yo creo que esto que ustedes están haciendo es también valorarlo, y que también ustedes han realizado un cambio en la forma de ver el juego. Fíjate que antes era decir, no, se tiró hacia adelante, metió una patada, no, ahora ustedes están haciendo un análisis de bloque medio, bloque bajo, están acá, o sea, se están transformando en técnicos y analistas de partido, porque ya están viendo y estudiando el fútbol también desde otra perspectiva. Muchas gracias, profe. Es un honor, el placer es nuestro y será hasta una próxima ocasión aquí en Cancha Vinotinto. Seguimos en contacto y les deseo una feliz noche. No, gracias a todos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Un abrazo a Richard de mi parte. Se lo haré llegar. Dale. Maestro. Gracias. Allí lo tienen, el profe Jorge Urán, desde Cúcuta, en Colombia. Muchachos, una conversación increíble. De verdad que he aprendido muchísimo, he tomado nota en cualquier comentario. Realmente la voy a grabar. Es la número 14, pero les digo que a nivel de metodologías y conceptos, una de las más ricas en todo el top de Cancha Vinotinto. No por sonar populista, sino por ser realista, porque aquí estoy con el lapicero, con las notas y muy contento. César, conclusiones. Estupendo. Es un agrado total tener a esta clase primero de persona y bueno, luego de profesional como el profe. Y que como dices tú, lo enseña a uno y a ver también el fútbol de otro punto de vista, ¿no? No solo lo de afuera, sino también esa interna que sirve muchísimo. Hans, broche final y último Omar, balón para ti. Lo dije al comienzo, Cancha Vinotinto se viene con todo y empezó fuerte, pisando fuerte con una entrevista de calidad.
Jorge es una persona maravillosa, como nos lo puede demostrar ahora, con mucho conocimiento, con muchas experiencias y con mucho fútbol venezolano, que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que vivimos. El año del Mundial nos duele un poco, pero eh, entendemos nuestra realidad. Y nada, Jorge nos dejó un aprendizaje. Aprendí muchísimo el día de hoy en la parte de preparación física, cosas que no conocía, que él lo decía de una forma tan simple y tan clara y concisa que yo decía, es verdad, porque yo no pensé en eso antes. Y lo tenía allí, lo tenía en la mano. Nada, Omar, César, maravilloso esta entrevista, maravilloso compartir con ustedes de nuevo. Feliz de estar aquí y que sea la primera del 2026 de, quién sabe, Omar, tú dirás cuántas haremos este año. Los invitados marcarán el camino de la segunda temporada de Cancha Vinotinto. Gracias, muchachos. Y a toda la gente que nos escucha, le pedimos lo simple, cortita al pie. Que se suscriba, que comparta el video. No vivimos de esto, no vivimos de Cancha Vinotinto, pero lo hacemos con todo el amor del caso, por nuestro fútbol, por nuestro país. Más que tricolor y unas estrellas, somos color vino tinto. También se viene Cancha Vinotinto con otras disciplinas deportivas en esta nueva temporada, la número 2, que llegó para quedarse. Quien les habla, haciéndole la salvedad, por supuesto, César Gorrín de Chile, Cristian Haas de Sao Paulo, Brasil. Los europeos están por allá, los otros en el continente también dicen presentes. Y este humilde servidor Omar Ron Cabrera les da la despedida y les agradece por estos minutos en donde hablamos de fútbol y seguimos aprendiendo. Será hasta una próxima ocasión. Gracias. Y así finaliza Cancha Vinotinto. Por favor, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Somos @Cancha Vinotinto, porque nuestro fútbol está primero.